cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en Rostros de la Cultura, en el programa correspondiente al 1 de abril de 2023. Y me da mucho gusto recibir en el estudio a dos admirados y queridos maestros de nuestra ciudad que han contribuido mucho al desarrollo de las artes, de la cultura, del conocimiento visual de las generaciones, pues ya desde las anteriores y las actuales, en el desarrollo cultural de Tijuana, en los principios, en los orígenes, cuando era difícil encontrar espacios para exponer, cuando era difícil encontrar espacios museísticos y galerías, pero ellos estaban desde la trinchera universitaria, formando, preparando, otorgando y generando ideas de la creación artística. Me refiero, por supuesto, al maestro Manuel Bojorquez. Maestro Manuel, bienvenido a Rostros de la Cultura. Es un gusto que estés con nosotros. Gracias, Pedro. Igualmente, y pues aquí estamos para continuar con nuestra labor, que es la difusión, la promoción del arte en general. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos. Y al maestro Francisco Chávez Corrujedo. Bienvenido, maestro. Gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestro Chávez Corrujedo. Vamos a hablar, todos conocen la trayectoria de los maestros, pero yo quiero recordarla un poco para las nuevas generaciones. Ellos inauguraron el día de ayer en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, en las instalaciones de la Galería de la Ciudad, ubicados en calle Segunda y Avenida Constitución, una exposición de fotografía denominada Luminiscencias. Y yo creo que es un buen punto de partida para empezar a platicar con ellos de la creación artística. Maestro Bojorquez, ¿cuántas exposiciones hay detrás de Luminiscencias para ti? Bueno, para mí debe de haber más de 100, 150, 200, porque no es nada más las exposiciones individuales de Manuel Bojorquez, sino son exposiciones de los alumnos, de los talleristas. En los últimos años he coordinado actividades para instituciones como el Centro Cultural y otras instituciones organizando exposiciones. Esto pues debido a la experiencia que se va acumulando a través de los años y que pues dan resultado como producto final, una presentación al público, una exhibición fotográfica siguiendo todos los pasos, todo el protocolo para que el espectador pueda apreciar y el artista pueda expresarse en su máxima expresión. Maestro, pero ¿cómo fue en los orígenes las exposiciones que tú coordinaste en Tijuana? Bueno, las exposiciones inician localizando los espacios. Hay que recordar que ambos, Francisco y yo, pertenecimos a ese gran equipo que colaboramos con el maestro Vizcaíno, y de alguna forma el maestro Vizcaíno transmitió esa organización, ese sentido de hacer posible lo que aparentemente no era funcional en aquellos tiempos por cuestiones de infraestructura, presupuestos, etcétera. Entonces aprendimos la magia de hacer con poco cosas impactantes hacia la comunidad que cumplieran con el objetivo de la promoción, la difusión, en este caso pues de la fotografía y el maestro Chávez con artes plásticas, pero igual el maestro Vizcaíno logró conjuntar un equipo muy dispuesto al trabajo, y en los 80s no había alguna actividad cultural, artística que no fuese, que no estuviese involucrado a alguno del equipo del maestro Vizcaíno. Y bueno, hay que recordar que espacios para exhibición era la Casa de la Cultura recién inaugurada en la Colonia Altamira. En la Colonia Altamira, el recibidor del Teatro de la Universidad, el recibidor del Seguro Social y las calles, ¿no? En particular, nosotros en fotografía tomamos los espacios públicos y de ahí surgen algunas exposiciones que aún perduran, como es Atisbos, que está
diseñada para presentarse en espacios abiertos, para que la gente que no fue convocada, que no fue invitada a una sala de exposición, se tope con la manifestación del arte fotográfico. Y en tu caso, maestro Chávez Corrujedo, ¿podrías decir que los principios, en el origen fue parecido a lo que menciona el maestro Bojorquez, que fue el profesor Vizcaíno el formador de este equipo? El maestro Vizcaíno, recordemos, era en ese momento director de Extensión Universitaria, si no me equivoco, y convoca un grupo y crea el taller de fotografía. Ya ahorita en la segunda pregunta le preguntaré a Manuel cómo se dio ese origen. También el de artes plásticas, pero también el de poesía y de música. ¿Cómo fue ese inicio, maestro Chávez Corrujedo? Bueno, pues yo terminé, me gradué en Guadalajara de la carrera de artes plásticas en la Universidad de Guadalajara y vine de paseo a estar una temporada en Tijuana. Me encontré al profe Vizcaíno. Sí. Me dice, ve a la universidad. Un encuentro casual. Sí. Sí. Y vine a visitarlo, fui a visitarlo a la universidad. Dice, tú deberías de estar aquí en la universidad trabajando. Eso fue en el 78. Bueno, pues no lo pensamos mucho. Ya no me regresé a Guadalajara, pensaba irme también a la Ciudad de México. Y me quedé aquí en Tijuana. El profe me dice, pues aquí hay mucho trabajo. Y le empecé a ayudar en las actividades culturales. Yo no empecé a dar clases en el 78 ni el 79. Hicimos un pequeño taller de diseño gráfico. Sí. Y ahí le empecé a ayudar en la promoción cultural. Uh-huh. Ya en los 80 se fundó el taller de artes plásticas. Y en ese entonces, pues teníamos un salón muy pequeño, cabían como 10 personas. Sí. Después hubo que ampliarlo para tener 20, 30 alumnos. Pero, sí, como decía el maestro Manuel, hacíamos exposiciones en la calle, en algunos pasillos, en el teatro universitario. Yo recuerdo, lobbies de hotel, sí, los restaurantes, sí, ¿no? Sí, también. Y el profe Vizcaíno siempre andaba buscando espacios en las librerías, en los bancos. Correcto. Había un banco en la calle Segunda que brindaba el espacio para hacer exposiciones, conferencias. El profe era un incansable promotor de la cultura en cualquier lugar donde se encontraba y siempre andaba buscando los espacios para llevar conferencistas, recitales y, naturalmente, exposiciones. Así que el empiezo con el profesor Vizcaíno aquí en Tijuana fue tan especial, tan rico, que ya no hubo la oportunidad de irnos para otro lugar. Aquí ya fue nuestro lugar de trabajo. Era un inspirador el profesor, ¿no? Además, sí. Yo puedo considerar que el profe fue mi amigo, mi maestro y mi jefe. Claro. Como dices tú, Pedro, inspirador. Un inspirador, porque sí, te despertaba las vocaciones, sí. ¿No? Sí. Si alguien no estaba haciendo nada, lo motivaba para que iniciara algo. Un poeta, un escritor, un músico. Dice, maestro, ¿qué estás haciendo ahí sin hacer nada? Tú tienes algo que aportar. Claro. Y al rato veíamos a la persona, músico, poeta, etcétera, haciendo algo. O sea que el profe tenía ese sentido de la motivación, despertar el interés en las personas para llevarlo. Prendía la chispa, sí, ¿no, sí. Manuel? Así es, no había alguna actividad que no buscara él quien pudiese desarrollarla, siempre enfocando la actividad cultural, artística en cualquiera de las disciplinas. Y bueno, tenía un excelente ojo para elegir, porque muchos de los que estuvimos en su equipo original fuimos elegidos por él, ¿no? En mi caso particular, bueno, se conjugaron ahí algunos aspectos de orden de estructura de la universidad. La universidad se deshace de las preparatorias. Yo mi adscripción la tenía en preparatoria de la UABC, en la preparatoria 2, en la Colonia Juárez. Sí. Y cierra y se convierte en Cobach. Entonces yo tenía la oportunidad de ir a Cobach,
o quedarme en UABC, y fue el maestro Vizcaíno el que dice vámonos al campus en Otay para abrir el taller de fotografía desde 1979. Pero ahí te quiero preguntar, Manuel, un aspecto que adicional a lo que ha dicho el maestro Chávez Corrujedo, yo creo que lo has descrito muy bien y tenía esa función, era nuestro maestro, nuestro guía, nuestro amigo y ese motivador. Pero en el caso de tuyo, Manuel, ¿cómo se abrió porque era otra característica, era muy abierto a las expresiones, y la fotografía, pues había un debate, tú recordarás, Manuel, si era expresión artística o no lo era, y tú, bueno, nos has demostrado que lo es, como otros tantos fotógrafos mexicanos y mundiales, pero ¿cómo fue sensible al tema de la fotografía? ¿Cómo lo entendió? Bueno, Vizcaíno, simplemente sus ojos eran su cámara fotográfica y luego intentó hacer fotografía y lo hizo perfectamente. Sí. Entonces tenía esa sensibilidad para saber que mientras él caminaba, deambulaba por diferentes espacios, veía el arte en la naturaleza tal y como se nos presenta a todos en nuestros ojos, pero él particularmente por su formación pues siempre le buscaba significados y la extensión de lo que él podía ver, y pues de hecho todos los humanos recurrimos a eso. Hay cosas que nos maravillan y hay mucha gente que se queda con esa impresión a nivel de imagen cerebral, pero otros somos atrevidos y queremos capturarla, queremos robarla del tiempo y del espacio y compartirlo con el resto de la población que sea sensible a ese tipo de imágenes. Y en otras ocasiones, como en la poesía, pues creas la imagen a partir de lo que existe, ¿no? O sea, estás recomponiendo los elementos de la naturaleza para generar una idea concreta, específica de lo que tú quieres transmitir. Hay que recordar que una fotografía o cualquier manifestación como esta que estamos viendo ahora, que es tuya, Manuel. Así es. Cualquier manifestación de arte no es hacer clic, en este caso en la cámara fotográfica, sino es ese clic con ese bagaje que tienes como persona, que te lo dieron la experiencia, las lecturas, la formación de maestros, en fin, o sea, tu vida se transmite a través de la imagen fotográfica, no es la imagen fría. Sí. Ahora con la cuestión de la inteligencia artificial, se plantean las preguntas: ¿qué sucedería si le pides a un circuito, a una inteligencia artificial, que tome una fotografía con tales características? Pienso que podría hacerlo, pero ya caemos en ese mundo virtual, que ya no sabemos qué es lo que puede ser la realidad de lo que es el espacio físico concreto. Sí, de acuerdo, maestro. Ayer decías algo muy, muy interesante, me llamó mucho la atención, maestro Chávez Corrujedo, cuando hablabas de que ahora con la digitalización nos hemos hecho, pues todos tomamos fotos todo el tiempo de cualquier cosa, con el afán de compartirlo, como dicen ahora, subirlo a redes, etcétera. Pero te voy a pedir que me recuerdes esas frases como lo mencionaste ayer, después de esta pausa comercial. Regresamos, estamos en Rostros de la Cultura, estoy conversando con el maestro Francisco Chávez Corrujedo y el maestro Manuel Bojórquez. Regresamos, muchas gracias. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Manuel Bojórquez y con el maestro Francisco Chávez Corrujedo sobre cómo fueron estos inicios en la universidad, la fuerza y la gran influencia determinante que fue el profesor Rubén Vizcaíno desde la universidad, desde el ayuntamiento, desde el Seminario de Cultura, para promover la cultura en Tijuana. Y justo ahí me quedé
le preguntaba yo al maestro Chávez Corrujedo, él ayer fue el encargado de dar un discurso inaugural en la exposición Luminiscencias, ayer en el Ayuntamiento de Tijuana, en el IMAC. Vayan a ver la exposición, es magnífica. Y hablaba de la importancia de la imagen en los tiempos modernos, ¿no, maestro Chávez Corrujedo? Cómo la imagen ahora la vemos muy cotidianamente, pero ¿cuáles son las recomendaciones para la fotografía? Bueno, la fotografía digital yo la considero sumamente fácil. Sí. Claro, podemos tomar 100 fotografías y posiblemente unas 2 o 3 salgan bien. Tengan su entorno con la composición, con el claro oscuro, etcétera, con ciertos elementos técnicos visualmente hablando. Y ya cuando uno está más o menos experimentado como artista plástico en la composición, en el color, etcétera, en los elementos que ve uno visualmente en el acomodo adecuado, pues ya no es tan difícil. Sin embargo, encuentra uno elementos en la naturaleza tan cotidianos que a veces para uno son poéticos. Y ahí es donde encuentra uno de esos elementos y puede ser que tengamos una imagen favorable. Pero bueno... ¿Qué te atrae cuando sales con tu cámara? ¿Qué te atrae las cosas sencillas. Las cosas sencillas, la vida cotidiana. Las hojas, los insectos, las nubes, las rocas, la tierra, la humedad, el agua, etcétera. Sale uno y con los medios digitales se pueden captar fácilmente. Claro. Es una maravilla tener una cámara digital y captar todo en momentos rápidos, sin mucho preámbulo, y captar ese poema que nos da la naturaleza. Para mí la naturaleza es la parte fundamental para expresar mis ideas a través de la naturaleza. Claro, y lo hago también a través de la pintura. De la pintura. Los animales son una maravilla, ¿eh? Y tomarles fotografía a los animales, a los gatos, por ejemplo. Mi esposa tiene muchos gatos. ¿Cómo cuántos? Son muchos. Bueno, ahorita hay pocos. Hubo un tiempo que había 15 gatos. Mira nada más. 20 gatos, pero ahora ya quedan 2 gatos nada más. Pero 2 gatos son una maravilla y yo me la paso tomando las fotografías en todos los ángulos. Y claro, me paso horas dibujándolos. Sí. Eso es una maravilla ver un gato, a veces estirándose. Los gatos duermen muchas horas, como todos los felinos. Sí. Pero se estiran demasiado. El yoga nació precisamente de observar a los felinos. Y Fíjate. si una persona no hace mucho ejercicio, bueno, cuando menos si se estira, ya está logrando algo para su salud. Todos los gatos nos enseñan que estirarse, ¿verdad? Con esa elasticidad que tienen ellos, ¿verdad? Logran pues conservar su salud. Claro, a veces la alimentación que llevan no es muy favorable y eso les empeora su problema. Entonces, con la fotografía digital podemos captar todos los elementos de la naturaleza, hasta los más pequeños, más insignificantes, más sencillos, y ahí podemos hacer una obra de arte. ¿Se acuerdas que alguna vez se dijo que el arte imita la naturaleza, no? ¿Pensarías eso? Sí, en realidad eso es. Uh-huh. Sin la naturaleza no hay arte. Claro. Nosotros podemos expresar a través de nuestra cámara, a través de nuestros elementos plásticos, etcétera, cosas, inclusive si es una abstracción, esa abstracción está en la naturaleza. Todo está en la naturaleza. A veces el movimiento del agua nos está dando movimientos abstractos. El movimiento, las simetrías que nos ofrece ciertas hojas. Todo lo que tiene la naturaleza son una expresión poética para el arte, ya sea la fotografía, la pintura, el dibujo, el grabado, etcétera. El cine inclusive. Claro. El cine. Un buen fotógrafo, ¿verdad?, capta momentos especiales de la tarde, de la mañana, de mediodía, y a veces los puede captar muy, muy particularmente. Sí. Pero
dependiendo de la sensibilidad del artista, del fotógrafo, etcétera, puede hacer más. Oye, maestro, ¿y tu temática es la misma en la pintura que en la fotografía? Sí, es la misma, Sí. la naturaleza. ¿Y con cuál te sientes más cómodo? ¿Con cuál te sientes más libre? Con la fotografía, Sí. sí. El dibujo puedo decir que me siento más libre porque me siento y dibujo rápidamente, Sí. boceto, pero con la fotografía digital, pues es una maravilla. En un minuto puede uno disparar numerosas veces. Claro. Y a veces podemos captar el mismo elemento con diferentes ángulos rápidamente. Y bueno, captar la luz a través de la cámara es una maravilla. Podemos darle esa transparencia, podemos darles ese ángulo que nos inspira tranquilidad, que nos inspira fuerza, etcétera, con elementos tan sencillos como una hoja, Claro. como un gusano, o como el aire, como está moviendo las hojas, ¿verdad? Bueno, Sí, sí, podemos sí. captar. Sí, estamos rodeados de belleza. Sí. Bueno, maestro Bojorges, te quiero preguntar, ¿cuántos alumnos más o menos has tenido? La verdad no tengo nunca jamás. Pero he más hecho o menos un conteo, por año, pero ¿cuántos vamos a alumnos? pensar que por semestre sería alrededor de 50, 60 por los módulos que daba yo en la universidad. Sí. Eran 3 niveles y ya cuando llegaban a este último nivel, tal vez sin pasar por ellos porque ya tenían la experiencia, se convirtieron en talleristas. Entonces estamos hablando de alrededor de 60, 70 personas por semestre. Entonces, a través de más o menos activo el taller fueron 35, 40 años. No, bueno, hay que multiplicar. Entonces es un buen número. Pero lo que me gusta es que hiciste un trabajo con ellos. Nos has dado una serie que ya lleva varias ediciones, que es justamente Atisbos. ¿Cuántas ediciones llevas, maestro? Bueno, Atisbos se abre inmediatamente después de la primera exposición que surgió, que fue Signos Imágenes. Se abrió en el 80 Signos Imágenes. Uh-huh. Y perduró hasta la edición número 25, siendo la casa principal de Signos Imágenes, Centro Cultural de Tijuana. La misma dinámica de los niveles de aprendizaje del taller y de desarrollo nos obligó a abrir una segunda exposición que se tituló Atisbos, y esta fue en el 82. Sus primeros años fueron, los 3 primeros años fueron la misma universidad, la Casa de la Cultura y eventualmente un centro comercial, hasta que finalmente encontró Atisbos el Palacio Municipal, el espacio público, el patio central, y desde el 86 aproximadamente hasta la fecha, ahorita estamos preparando la edición que sería Atisbos en el 134, es el aniversario de la ciudad, sí. De la ciudad, que va acompañando al aniversario y está en el marco del aniversario de Tijuana en Palacio Municipal. Después surge otra que se llama Calux, que quiere decir embarcación de luz, y esa se concreta exclusivamente para la universidad. Y surgen otros diseños de exposición, no seriados, sino puntuales, de los talleristas y ya de algunos de los miembros del taller, que logran conjuntar sus trabajos para hacer pequeñas colectivas e individuales. Entonces, aquí estamos viendo algunos de tus trabajos que se muestran en luminiscencias. ¿Dónde está tomada esta foto, Manuel? Esa foto es en Italia, ¿no? Italia, sí. No recuerdo exactamente cuál de los puntos es, pero es allá. Y aprovechando lo que comentaba Chávez, la fotografía digital, hay que recordar que son herramientas. Lo fundamental, claro, es la visión del individuo y lo que quiera proyectar a través de ello. Es muy cierto que es mucho más barato, y con los teléfonos pues todavía todo mundo es fotógrafo hoy en día. Potencial.
Así es. Todo el mundo es fotógrafo potencial. Para no entrar en ese debate. En ese tema, ¿no? Sí. Pero sí, cada día hay más fotógrafos, pero bueno, habrá que ver qué es lo que se obtiene y cuál es el objetivo de ese trabajo. Entonces, todos son herramientas y esas herramientas pues, van a ser utilizadas, en este caso nosotros, para transmitir, para registrar, sí, para evaluar, o sea, todo lo que conlleva un registro fotográfico. Entonces, sí, efectivamente es más económico hoy en día porque ves la imagen al instante, no tienes que esperarte. Bien, pero, te voy a interrumpir, Manuel, discúlpame, vamos a hacer una pausa. Correcto. Estoy conversando con los maestros Chávez Corrujedo y Manuel Bojorquez. Estamos en Rostros de la Cultura. Regresamos después de la siguiente pausa. Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Manuel, me gustó mucho cómo ubicaste esta definición. Pensar que las cámaras digitales, pues por más valiosas que sean, por más características y funciones tengan, son solo eso, son solo una herramienta. Correcto, sí. De repente nos dejamos llevar por la tecnología, pero habrá que razonar, habrá que meditar que es el ser humano el que tiene la capacidad de transmitir, de emocionarse, de reaccionar ante los eventos que sucedan alrededor de él, ¿no? Y justamente estas motivaciones es lo que nos va a llevar a reaccionar de determinada forma a través del tiempo, ¿no? Entonces, sí, no me refiero específicamente a la actividad artística, sino a lo cotidiano, ¿no? Estímulo, respuesta, si somos agredidos como seres humanos, pues obviamente vamos a acumular una serie de resentimientos que en algún momento van a aflorar, afectando positiva o negativamente a nuestro entorno, a nuestra comunidad. Y bueno, la fotografía y las artes plásticas, la música, todas las expresiones artísticas son respuesta a estos estímulos, y en este caso pues la cámara fotográfica es una herramienta, como sería pues los pinceles y la acuarela, el lienzo, claro, la voz, etcétera, ¿no? Son estímulos, respuestas, reacciones. Así es. En esa misma línea, maestro Chávez Corrujedo, hablando del mundo al que nos enfrentamos y cómo los seres humanos con sensibilidad pueden transformar y darnos una visión bella, optimista de las cosas, ¿qué crees que haya significado para la creación artística y en tu caso, qué significó la pandemia que vivimos hace unos años? Bueno, nunca nos imaginamos que íbamos a tener una pandemia. Así es. Así que la pandemia significó toda una tragedia, todo un apartarnos socialmente. Fue un acontecimiento que nos puso al tanto en cuanto a la supervivencia, en cuanto a esa parte necesaria de convivir socialmente. Somos gregarios. Así es. Pero de un momento a otro, separarnos fue algo que no entendíamos. Así es. Fue necesario ese aislamiento. Hasta ahorita yo no sé. Pero lo que sí sé ¿Impactó tu manera de tu creación artística? Sí, ¿le impactó la pandemia? Sí, impacté. Estuve yo... Bueno, me ayudó en el sentido de que me recluí y estuve dibujando y pintando. Y claro, salí al parque también a tomar fotografías. Salí a caminar a las calles a tomar fotografías. No me recluí en el sentido que todos lo hicieron, que estuvieron ahí en un espacio aislado. Yo salía, iba a tomar el sol, me asoleaba, tomaba mis baños de sol, agua fría, etcétera, y me iba a caminar al parque, a la calle. Eso me sirvió mucho para no enfermarme. Claro. Ni física ni mentalmente. Claro. Entonces, de alguna manera seguí con cierta cotidianidad.
pero sí el hecho de ver a los demás, inclusive a la familia, ¿verdad? Con ese aislamiento, pues de alguna manera nos sentimos un poquito solos, en cuanto a que ya no podíamos tener a la familia cotidianamente cerca y a los amigos cerca también. Pero nos trajo enseñanzas también. Sí. La enseñanza de que es muy importante la fraternidad. Sí. Es muy importante hacernos sentir que somos valiosos en comunidad. Muchas gracias, maestro. Y en tu caso, Manuel, tuviste también esta sensación de soledad, de aislamiento. ¿Cómo te impactó? Bueno, más que otra cosa fue un choque con la realidad, ver la fragilidad de nuestra vida, no era algo que no se esperara, ¿no? O sea, siguiendo el orden de cosas como se van dando y bueno, también apuntalando un tanto esas teorías de conspiración, pues no estamos lejos de lo que nos presentan como ciencia ficción y nos dimos cuenta que la realidad nos rebasa, ¿no? Entonces sí, fue muy impactante, impresionante y un aprendizaje de que habrá que invertir mucho más recursos en la investigación en nuestros gobiernos en orden mundial para poder prevenir, para poder programar salidas de emergencia para este tipo de situaciones que podrían darse en forma natural o en forma intencionada, ¿no? Se habla en las altas esferas políticas de que el mundo tiene demasiada gente y sobre todo demasiada gente adulta, que habría que buscar la forma de regular esta situación. Entonces caemos ya en esa expresión de ciencia ficción donde hay un control. Entonces, bueno, para mí eso fue no estrujante, pero sí una forma de reflexionar nuestro entorno y el desarrollo que vamos teniendo, ¿no? ¿Te mantuviste en contacto con tus alumnos, con tus estudiantes durante el periodo de la pandemia? ¿Qué te decían ellos? ¿Cómo lo veían los jóvenes? Bueno, los jóvenes algunos no le tomaron la importancia adecuada y otros realmente estaban en pánico total, ¿no? Los dos extremos, ¿no? Sí, cada quien reaccionaba de alguna u otra forma, ¿no? Pero sí mantuvimos contacto gracias a la tecnología, el desarrollo a través de conferencias, llamadas telefónicas, chats, etcétera. Y bueno, siempre buscando el lado positivo, y justamente uno de los lados positivos es que mientras usamos el cubrebocas, las otras enfermedades también disminuyeron y nos dimos cuenta pues que vivimos en un mundo altamente contaminado y que debemos de protegernos en términos generales. Así es. Y por fortuna, bueno, nos pues hizo más conscientes, ¿no?, de la salud, ¿no? Exactamente, más conscientes de nuestra interrelación y los cuidados que se deben y de nuestra dar. Vulnerabilidad como seres humanos también. Así es, ¿verdad? sí, claro. Maestro Chávez Corrujedo, ¿qué va a ver el espectador que vaya a ver luminiscencias? ¿Qué va a encontrar en tus fotos? ¿Cuál es tu discurso? Bueno, esa es buena pregunta y habría que hacérsela a los espectadores. Pero yo pienso que van a encontrar mucho. Sí. En una fotografía a veces es todo un mundo. Es todo un mundo, ¿verdad? Sí. Decía Kandinsky, crear una obra es crear un mundo. Crear una fotografía es crear un mundo. Pequeño mundo, mediano mundo, gran mundo, pero es un mundo. Sí, así Entonces el espectador ahí encuentra poesía, encuentra el color, encuentra perspectiva, encuentra composición, encuentra emociones, ¿verdad? Esa emoción del ser humano que está presente en cualquier obra. Y en una fotografía están ahí diferentes emociones, desde lo más dramático a lo más alegre, desde lo simple a lo más complejo. Bien. La fotografía que representa un simple fango lleno de hojas, pues es todo un poema, ¿verdad? Claro, claro. De la naturaleza en un momento dado. Bien. Así que
se aprende mucho en una exposición. Así Yo es. lo digo como artista, yo voy a exposiciones y aprendo mucho. En cada obra aprendo algo. Bien, pues este es un espacio para ustedes, Rostros de la Cultura, si quieren promover. Me gustaría mucho por la manera en que explican ustedes su propia obra. Ahorita está esta foto de Manuel Bojorquez, ahorita le vamos a pedir que nos platique de ella. Sería una buena idea, simplemente lo sugiero de manera respetuosa, que ustedes pudieran hacer un recorrido guiado en la galería y escuchar de viva voz lo que ustedes están expresando en estas imágenes. ¿Con cuántas imágenes participas, Manuel, y hasta cuándo queda abierta la exposición en la Galería de la Ciudad? Y si producción nos hace el favor de volver a colocar esta espléndida imagen del maestro Bojorquez. Bueno, la exposición se encuentra en la sala principal del Instituto Municipal de Arte y Cultura en calle Segunda y Constitución, el antiguo Palacio Municipal. Va a permanecer abril, mayo y junio, y luego esta misma exposición se transforma en parte del evento del Seminario de Cultura de Tijuana, que cumple 60 años y estará promoviéndose en otros espacios. Inclusive hay la idea de llevarla al centro, a Ciudad de México, y donde determine el Consejo, el Seminario de Cultura a nivel nacional. Pues la idea de convivir justamente con los invitados que asisten a las exposiciones, pues está diseñada la inauguración para establecer el contacto directo entre el espectador y el creador, en este caso nosotros, pero la exposición por sí misma puede visitarla en cualquier momento cualquier persona sin necesidad de tener el contacto directo con el autor, porque justamente es la idea de que la imagen transmita y comunique dependiendo del antecedente que tenga la persona que se acerque a la fotografía. Y como decía el maestro Chávez, pues pueden ser múltiples las interpretaciones dependiendo de quién la esté observando y su nivel de sensibilidad hacia ese punto. Por otro lado, no nada más la fotografía se busca algo armonioso, algo bello, algo recreativo, algo que se vea bien colgado en una pared, sino se busca también esa comunicación de estrujar, de hacer reaccionar, de llamar la atención a las personas para operar algún cambio en su conducta. Y pues lo ideal sería establecer un cambio de conducta a nivel global, por ejemplo, en la contaminación que existe en el planeta. Hay gente dedicada exclusivamente a hacer ese trabajo de generar conciencia de lo que se supone que deberíamos de hacer para vivir mejor y salvar nuestro planeta, ¿no? La gente que se dedica a la situación de derechos humanos, pues denunciar cuáles son esos derechos que se han violentado y poder generar una armonía entre las comunidades. Sienten, en esta pregunta la hago a ambos, y me gustaría que primero respondiera el maestro Chávez Corrujedo, ¿sienten que un poco la obra de ambos dialoga entre sí? En algunos aspectos sí. Bien. Cuando ves personajes, cuando ves elementos de la naturaleza, sí, es como estar interpretando esos elementos con algunas diferencias, pero que de alguna manera son lo mismo. Exactamente. Solamente a veces la luz, el enfoque, el ángulo le cambia, le hace cambios a la imagen, pero hay una relación, ¿verdad? Es la misma naturaleza, pero enfocada de otra manera. ¿Y hay algunos temas compartidos, Manuel? ¿Sientes? No creo, porque son visiones diferentes de cómo apreciamos nuestro entorno, ¿no? Obviamente que a primera vista ve un paisaje y ve otro paisaje, pues en términos generales pues son paisajes, ¿no? Pero algunos van a un detalle específico que es justamente donde estaría el mensaje no tan obvio para el espectador. En lo particular creo que consciente o inconscientemente uno, por la formación que se ha venido dando, estás teniendo esos pequeños mensajes
no tan directos, sino que hay que observar y tener la sensibilidad para establecer el código de comunicación entre el autor y el espectador, que es muy importante, ¿no? Entonces, creo que cada uno tenemos visiones diferentes que pueden coincidir en algunas situaciones, en algunas técnicas, pero Francisco es Francisco y Manuel es Manuel, y gracias a eso podemos yo no discutir. sugerí que estuvieran trabajando, sino que si la obra dialogara, porque digamos hay una imagen tuya y varias imágenes tuyas, digamos en París, y tú encontraste unas cosas y el maestro Chávez Corrujedo encontró otras que viéndolas en conjunto te completan el cuadro, digamos, ¿no? Sí. Son ciudades tan ricas en imágenes. Por ejemplo, en la fotografía anterior que vimos. Sí, maestro. Ahí vemos las nubes, sí, los edificios, el personaje en la motocicleta, pero en medio están dos figuras, dos personajes, sí, besándose. Sí, correcto. Casi nadie advierte ese detalle. No sé si es una fotografía que nos muestra diferentes momentos, la naturaleza con sus ahí está. Mira, ahí está. Tiene varias lecturas, ¿no? Hay unos personajes besándose. Sí. No sé si son dos mujeres. Son dos mujeres. Dos hombres o... Son dos mujeres. Y son el centro de la imagen. Los reflejos del pavimento. Es una fotografía extraordinaria. Extraordinaria. Sí. Bueno, aquí yo iría al clic de la cámara digital. Es una cámara digital de 2003, pocos megapíxeles, pero pues reacciona igual que cualquier cámara fotográfica. Claro. La robótica no te hubiese dado ese cuadro. Y ese momento yo cruzaba de Notre Dame al barrio latino y justamente ese puente, y me llamó la atención el motociclista, su insistencia a estar viendo hacia la pareja. Sí. Entonces se explora rápidamente y ves que son dos mujeres y hay otras celebrando ese acto de amor en París. Entonces 2003. Es una foto magnífica. Exactamente, fue un momento, ahí no hubo oportunidad de programar el post en tal lugar, la nube en tal lugar, se dispara porque esa escena es única en ese momento. Sí, es única e irrepetible. Maestro Chávez Corrujedo, ¿alguna recomendación a estos jóvenes que están empezando a tomar muchas fotos con su celular y con las cámaras digitales? Pues es una maravilla tener una cámara, de veras. Ahorita todo el mundo puede tener una cámara, pero que no solamente la utilicen para el morbo, sí, sino hay tantas cosas que ver, que aprendan de la naturaleza. Esa es tu gran recomendación y me quedo con esa. ¿Sí? Ahí está la naturaleza, tenemos que entenderla, tenemos que cuidarla, tenemos que hacerla sentirnos que somos un todo. Sí. Que no podemos separarnos de la naturaleza y de nosotros. Somos una parte de ese todo. No descuidarla, cuidarla, hacerla sentir como nuestra madre. Claro. Para poder vivir mejor. Muchas gracias, maestro Chávez Corrujedo. Una última recomendación, maestro Bojorquez, porque ya tenemos que despedir el programa. Pues que abramos los ojos, seamos críticos, seamos propositivos, y si utilizamos la fotografía o cualquier otra manifestación, hagámoslo, hay que ser atrevidos. Creemos que el mundo que estamos habitando hoy en día no es el adecuado y vamos por el mundo que queremos. Entonces, la juventud tiene esa gran Estás fuerza. invitado para un siguiente programa y hablarnos de ese mundo que queremos. Claro. Muchísimas gracias a ambos, maestro Francisco Chávez Corrujedo. Gracias a ti, Pedro. Un honor que estés en este programa. Gracias. Maestro Manuel Bojorquez, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por ver Rostros de la Cultura. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho.